Bien, chicos, ¿se ve? Se puede ver la diapositiva, ¿verdad? Y se me puede escuchar. Si no, yo para comenzar. Sí, ya comenzamos, ¿les parece? Para que ya se puedan unir todos los que deseen el repaso. Bien, chicos, buenas noches con todos. Vamos a iniciar con el repaso para su examen del curso de microbiología. Vamos a comenzar con Vibrios y Aromonas. Vamos a estar viendo Helicobacter, Arcobacter y demás. Bien, vamos a comenzar con Vibrio y Aromonas, ¿no? Como sabemos, estos se van a caracterizar por ser bacilos gram negativos con flagelos polares que le van a permitir ser móviles, ¿no? Los flagelos le van a dar la movilidad a estas bacterias. Un dato importante es que solo el Vibrio es un bacilo curvo. Eh, Son fermentadores de glucosa, además son oxidasa y catalasa positivo, son aerobios o anaerobios facultativos, depende, es decir, pueden vivir con o sin oxígeno. Respecto a su cápsula, todos van a tener cápsula excepto el Vibrio cholerae C1, ¿no? Que vamos a ver de qué se trata más adelante. Un pequeño dato también adicional es que el flagelo polar le va a dar al vibrio una movilidad muy activa en medios acuáticos, o sea, el vibrio se va a poder mover en el mar. En la epidemiología y clínica tenemos que los vibrios se van a encontrar principalmente como su característica que le puede dar el flagelo polar en hábitats acuáticos principalmente lo vamos a encontrar. Y clínicamente nos van a producir enfermedades gastrointestinales importantes, ¿no? También es muy importante mencionar que existen portadores digestivos asintomáticos que pueden diseminar la infección sin presentar síntomas. En un metabolismo diferencial, se puede decir, el vibrio puede fermentar o no lactosa, depende de la especie que es. Para diferenciarlos, se usa su resistencia o sensibilidad al factor vibriostático O129. También se va a utilizar el string test o prueba del hilo mucoide, que va a indicar la producción de mucosidad de esta bacteria. Además, va a presentar resistencia a la salinidad, lo que le va a permitir sobrevivir también en ambientes marinos, ¿no? El string text lo que va a hacer, si se están preguntando, ayudar al diagnóstico rápido, formando un hilo viscoso al estirar la colonia, ¿no? Cuando estamos en la colonia vamos a estirar, y si se forma el hilo viscoso, nos va a indicar la presencia de mucosidad del vibrio, ¿no? En la clasificación vamos a tener que dentro del género vibrio se van a destacar tres especies principales: el Vibrio cholerae, el Vibrio vulnificus y el Vibrio parahemolyticus. En el caso específico del Vibrio cholerae, vamos a tener que se va a subdividir en serogrupos. El Vibrio cholerae es O1, o Vibrio cholerae O139, o Vibrio cholerae no O1 y no 139. Además, en el grupo 01 van a existir biotipos como el clásico y el TOR.
y entre los serotipos tenemos al INABA o agua o Hikojima, ¿no? En antígenos y serotificación, lo que debemos recordar es que se van a utilizar principalmente dos tipos de antígenos para clasificarlos, ¿no? El antígeno somático O, que se va a encontrar en la capa del lipopolisacárido, y el antígeno H, que es el flagelar. Un dato adicional, también podemos añadir que el antígeno O es el más relevante para definir los serogrupos de patógenos. Como he visto aquí, la diferenciación entre Vibrio cholerae O1 o 139, pues tenemos que fijarnos en el antígeno O que se van a encontrar en su capa del lipopolisacárido. En la epidemiología del cólera, vamos a tener en cuenta que han ocurrido 8 pandemias de cólera, ¿no? La primera fue entre 1817 y 1823, y a partir de ahí surgieron las demás. La más prolongada fue la segunda pandemia, que duró de 1826 a 1851, 25 años. Y la última pandemia fue en Bangladesh, que fue causada por el Vibrio cholerae o el serogrupo O139. Y recalcar principalmente la séptima pandemia. ¿Por qué? Porque la séptima pandemia empezó en Islas del Pacífico y llegó al Perú en 1991. Fue producido por el Vibrio cholerae O01, el biotipo el TOR, y principalmente el serotipo Ogawa. Pasando a los factores de virulencia y la patogenia del virus cholerae, vamos a tener que primero se va a dar la adhesión inicial, ¿no? Primero, el proceso va a comenzar cuando la toxina del cólera se va a adherir a los gangliósidos GM1 del epitelio intestinal. Esta unión se va a dar es mediada por los 5 subunidades B que van a formar un anillo, ¿no? Los gangliósidos GM1 son los lípidos complejos, podría decirse, que van a actuar como receptores en la barrera intestinal. Ahí se van a adherir. Luego se va a dar, el segundo paso es la internalización. Una vez, pues, unida, la subunidad A1, que es la tóxica, se va a internalizar a través de la vacuola endocítica, ¿no? Y esta subunidad va a entrar unida al complejo CTGM1. Como tercer paso, vamos a tener ribosilación de la proteína G, que significa que dentro de la célula, la subunidad A1 va a provocar la ribosilación de la proteína G. Este paso va a ser muy clave, ¿por qué? Porque modifica la función de la proteína y la va a mantener activada de forma permanente, ¿no? El cuarto paso es la hiperactivación de la adenilato ciclasa. La proteína G activada, a su vez, estimula excesivamente la adenilato ciclasa. Esto va a producir acumulación masiva de AMP cíclico, de adenosín monofosfato cíclico, perdón. Y bueno, como último paso se va a dar la hipersecreción de electrolitos y agua. El exceso de AMP cíclico va a provocar la salida de electrolitos como sodio, potasio, bicarbonato y agua hacia la luz intestinal. Esto va a generar una diarrea acuosa masiva, ¿no? Característica, muy, muy característica del cólera. Bien, esto le habrá parecido un poco complicado, pero lo importante es que se recuerde más que nada el último paso, ¿no? Que es el exceso de AMP cíclico, que va a generar la salida de electrolíticos y como consecuencia una diarrea acuosa masiva. Eso es lo más importante. Algunos factores de virulencia, ya hemos hablado del Vibrio cholerae, factores de virulencia de aeromonas también. Tenemos que posee los siguientes factores de virulencia: los lipospolisacáridos, los pilis, que van a ser las estructuras de adhesión, las adhesinas, proteínas que van a facilitar la unión celular, las adhesinas, proteínas, las hemolicinas, perdón, B, que va a causar la beta-hemólisis, destruyendo los glóbulos rojos, que también va a ser algo muy importante para el diagnóstico, enterotoxinas, que van a afectar el tracto digestivo, el pigmento marrón, que está asociada a la virulencia, y las fosfolipasas y proteínas de membranas, que van a favorecer la invasión y daño tisular, ¿no? Un dato importante, ojito, es que solo el Vibrio cholerae O1, el serogrupo O1 y O139 van a producir la toxina colérica. Es por eso que estos serogrupos son los que se asocian más a epidemias y pandemias, ¿no? Bien, ahora pasando a las manifestaciones clínicas del Vibrio cholerae, parahemolíticos, bulíficos y las aeromonas, primero vamos a hablar sobre el Vibrio cholerae. ¿Cuál es su clínica, no? Primero, su forma de transmisión, que va a ser por ingesta de agua o alimentos contaminados. Su periodo de incubación es de 12 a 3 días. En la clínica tenemos que va a producir diarrea acuosa intrínseca, ¿no? Intrínseca, típica en agua de arroz, cuando te digan, como síntoma clínico, ¿no? En tu pregunta. Diarrea en agua de arroz, lo primero que vamos a empezar va a ser en Vibrio cholerae. Esto nos va a llevar a una deshidratación extrema y se pueden perder hasta, por ejemplo, 6 litros de agua por hora.
Además, se va a producir otros síntomas: pérdida de peso rápida, acidosis metabólica por la pérdida de bicarbonato, o hipopotasemia, ¿no? Que es la baja concentración de potasio en sangre. Un dato también importante a recordar es que las heces van a ser incoloras o lechosas, ¿no? Además son inodoras. Característica de la diarrea en forma de agua de arroz. Pasando a la clínica del Vibrio parhemolyticus, vamos a tener que tanto el Vibrio parhemolyticus y puníficos se van a principalmente transmitir por ingesta de crustáceos crudos o por exposición de heridas a agua contaminada, ¿no? En la clínica del Vibrio parhemolyticus tenemos generalmente que produce gastroenteritis, con síntomas como, por ejemplo, inespecífico, ¿no? Diarrea acuosa, náuseas, vómitos, y muchas veces acompañada de una fiebre leve. También puede causar infecciones leves de heridas, y es que por ahí se ha transmitido, ¿no? A través de traumatismo, etc. En caso del virus vulnificus, vamos a tener que en la clínica va a provocar infecciones graves de heridas. Esto es más relacionado a las heridas como tal, el virus vulnificus, que pueden progresar rápidamente, ¿no? También puede desencadenar septicemia, siendo el principal vibrio que causa esta forma sistémica grave. Y además, clínicamente, se pueden ver ampollas hemorrágicas o necrosis tisular por causa del daño de las infecciones graves de las heridas, ¿no? Esta septicemia de vibrio mulníficos tiene una alta mortalidad si no se trata rápidamente. Así que hay que tratarlo de manera rápida. Ahora, pasando a las hormonas, la clínica de las hormonas, tenemos que su transmisión principal va a ser a través de la ingesta de agua o alimentos contaminados, al igual que el Vibrio cholerae. Las especies más importantes esta, de esta, ¿cómo podríamos decirlo? De estas hormonas son la Aeromona hidrófila, la Aeromona caviae, la Aeromona veroni, barsauria. Esas son las tres especies más importantes, ¿no? En la clínica de estos tenemos que en adultos y niños van a provocar principalmente la gastroenteritis aguda, y puede presentarse como diarrea del viajero o también la diarrea aguda secretora, que tiene características similares a la diarrea colérica, ¿no? Y en inmunocomprometidos puede dar lugar a complicaciones. Este es su lugar más importante. Pseudomonas ataca a inmunocomprometidos y puede dar lugar a bacteriemias, meningitis, endocarditis, síndrome urémico hemolítico, artritis infecciosa y demás, ¿no? Bien, en el diagnóstico microbiológico de Vibrio y Aeromona, primero en el agar sangre. En agar sangre, las aeromonas suelen mostrar betemólisis, es decir, una lisis completa de los glóbulos rojos, dejando, como ustedes conocerán, un halo claro alrededor de las colonias, ¿no? También existen cepas que presentan gamma-hemólisis, donde no hay lisis evidente, ¿no? Como sabemos, la hemólisis nos va a ayudar a diferenciar bacterias en cultivos, siendo este un dato muy útil para la identificación. Pasando ahora a la prueba de bilis esculina, tenemos que esta prueba va a evaluar la capacidad de la bacteria de hidrolizar la esculina en presencia de bilis. Si es negativo, no va a haber un cambio de color, se va a mantener amarillo. Y si es positivo, se va a observar un color negro por la formación de compuestos de hierro. Es un dato adicional. Ahora pasamos a agar MacConkey. El agar MacConkey es un medio selectivo para bacterias gram negativas, como ustedes conocerán, pero va a permitir diferenciar fermentadores de lactosa de los no fermentadores, que son las colonias incolores. Las Vibrio y Aeromonas generalmente no van a fermentar lactosa, pero algunas especies pueden dar colonias ligeramente teñidas, pero generalmente no va a fermentar lactosa, ¿no? Y se va a quedar en el color amarillo. Ahora, hablando del agar TCBC, que es el agar tiosulfato citrato sales bilis, este medio es altamente selectivo para vibrio. Este se va a utilizar generalmente para vibrio. En este agar, el Vibrio cholerae va a producir colonias amarillas, como podemos ver aquí. El de la izquierda sería si es que ponemos las colonias de Vibrio cholerae en este agar, porque van a fermentar la sacarosa. Este agar lo que va a hacer es mostrarnos si la bacteria, si el vibrio, la especie de vibrio que estamos poniendo sobre esta, fermenta la sacarosa, sí o no. Si fermenta la sacarosa, como el Vibrio cholerae, va a virar su color al color amarillo. En cambio, si no fermenta la sacarosa, como es el caso de la especie de Vibrio parhemolyticus, va a producir colonias verdes. Es decir, no va a fermentar sacarosa. Esto es muy importante para el diagnóstico. Esto generalmente se pregunta bastante en la práctica, ¿no? Así que, para resumir, Vibrio cholerae produce sacarosa, fermenta sacarosa. Entonces,
va a producir colonias amarillas en este agar TCBS. Y el Parhemolyticus no fermenta sacarosa, es decir, no va a producir colonias amarillas, sino colonias verdes. Bien, eso sería lo más importante por parte de Vibrio. Y ahora vamos a pasar a los siguientes tres bacterias, que son Campylobacter, Helicobacter y Arcobacter. Bien, vamos a comenzar primero con unos datos generales de los tres, ¿no? Primero vamos a tener que en su morfología y metabolismo son bacilos gram negativos, curvos, inmóviles gracias a flagelos, no van a fermentar ni oxidar carbohidratos, además van a ser oxidasa y catalasa positivos, ambos, los tres, perdón, Campylobacter, Helicobacter y Arcobacter. Son microaerófilos, eso quiere decir que requieren bajas concentraciones de oxígeno para poder crecer. Y aquí he hecho un cuadro comparativo entre géneros, podría decirse que entre los tres. Primero, comencemos con la zoonosis. El Campylobacter y el Helicobacter se van a poder transmitir a través de animales, o sea, son una zoonosis. El Helicobacter no. En la movilidad vamos a ver que los tres van a moverse, pero distingue su capacidad de movilidad, ¿no? Por ejemplo, el Campylobacter tiene flagelos monótricos o anfítricos, ¿no? El Arcobacter va a tener solo un flagelo polar y los Helicobacter solo van a ser los más móviles, ¿no? Movilidad sacacorchos, en forma de sacacorchos. ¿Por qué? Porque van a poseer más flagelos, de 4 a 6. En Uriasa, vamos a ver que el Campylobacter es positivo, no, pero no fermenta una gran cantidad. El Arcobacter es negativo, no fermenta la uriasa. Y el Helicobacter, aquí es muy importante recordar que el Helicobacter en uriasa es positivo. Es un gran productor de uriasa. Cápsula solo posee el Campylobacter y lipopolisacáridos. Tanto el Arcobacter como el Helicobacter lo poseen, menos el Campylobacter. Él va a producir lipopolisacáridos, ¿no? Ahora vamos a pasar a hablar más que nada del Campylobacter y una especie, la más principal que te van a preguntar, que es el Campylobacter jejuni, ¿no? La morfología, vamos a ver que son bacilos gram negativos en forma de S o alas de gaviota. Aquí lo podemos ver en forma de alas de gaviota, lo van a ver en la microscopía. Pueden adquirir forma cocoide en cultivos viejos. Además van a presentar flagelos monótricos o anfítricos. Aquí lo ya. ¿Qué significa que el flagelo sea polar? Es decir, que va a estar en solo uno de sus lados. Acá no sé si tengo una... creo que acá no se puede ver, pero bueno, la bacteria, por ejemplo, o sea, por acá lo voy a poner como ejemplo, ¿no? Esa es la bacteria, el bacilo. ¿Qué significa que los flagelos sean polares? Es que están de un solo polo. O sea, tanto podría estar aquí o aquí. Entonces, si es unipolar, es que va a tener solo por un lado y ahí van a salir sus flagelos. Que sea un flagelo, pueden ser varios, flagelos polares, pueden ser muchos o puede ser uno solo, pero lo que tiene, si son polares, significa que están solo a un lado de la, de la bacteria, ¿no? Tanto aquí o aquí, en un extremo del otro. Eso significa que sean polares. Bien, ahora continuando me había quedado en la morfología, ¿no? Van a presentar flagelos monótricos o anfítricos, ¿no? Monótricos y anfítricos significa, si es anfítricos, es que poseen los ambos extremos. Si es monótricos, es que tiene solo en uno. Pasando a la clínica patogenia del Campylobacter, vamos a saber que van a causar gastroenteritis aguda autolimitada, con síntomas como náuseas, vómitos, diarrea con moco sangre. Algo también importante recordar es que el Campylobacter jejuni O19 es la causa más frecuente del síndrome de Guillain-Barré. Este síndrome de Guillain-Barré se va a asociar a un fenómeno conocido de mimetismo molecular, es decir, que porque va a reaccionar antigénicamente cruzada entre GM1 y los ligopolisacáridos del Campylobacter jejuni. Esa sería la explicación de por qué esta bacteria, Campylobacter jejuni, es la causa más frecuente del síndrome de Guillain-Barré. Pasando a la epidemiología, tenemos que es la causa más importante de gastroenteritis bacteriana a nivel mundial. El mecanismo de infección va a ser la ingesta de agua o alimentos contaminados. Esto es algo que vamos a ver muy recurrentemente entre la bacteria, ¿no? Esta clase de este mecanismo de infección. Se puede también transmitir a través de carne cruda, sobre todo
sobre forma de aves de corral, leche sin pasteurizar o la vía fecal oral, que también va a ser la más frecuente. Poblaciones más afectadas que vamos a tener lamentablemente por esa bacteria, en primer lugar vamos a tener los lactantes y los niños pequeños, en segundo lugar los adultos jóvenes entre los 20 a 40 años, y también va a afectar a inmunosuprimidos o personas en países subdesarrollados. En especies a nivel de interés clínico, el más importante es el Campylobacter jejuni, que se va a encontrar en el intestino delgado, el Campylobacter coli, que lo vamos a encontrar en el colon, en el intestino grueso, y el Campylobacter fetus, que más que nada va a estar relacionada a infecciones sistémicas en ancianos y inmunosuprimidos, ¿no? Finalmente, tenemos que una última división, que el Campylobacter jejuni coli van a ser termófilos, van a preferir temperaturas altas de 42 grados, y el Campylobacter fetus no va a ser termófilo, no va a desarrollarse esa temperatura. Ahora hablando del diagnóstico de este Campylobacter, sabemos que se va a utilizar heces o hisopado rectal en portadores asintomáticos. Examen en fresco vamos a observar un movimiento en forma de tirabuzón típico bajo el microscopio. En medio de cultivo es complicado porque va a requerir, como dije, 42 grados, es una bacteria termofílica, un ambiente microaerófilo y un promedio de 48 horas de incubación. Se van a utilizar medios especiales como agar-Campi, agar-Skirrow, Butzleri, etcétera, ¿no? Algunos métodos también para cultivar a un microaerófilo, como es el caso del Campylobacter, vamos a tener el método de la vela o el método de la Klebsiella, ¿no? En medio de transporte vamos a utilizar el medio Kerry Blair, que va a conservar las muestras hasta por 24 horas. Y otros métodos de diagnóstico vamos a tener pruebas de detección de antígenos, amplificación de ácidos nucleicos, etcétera, etcétera. En la prevención podemos tener que, es la preparación, la principal es la preparación correcta de los alimentos. No consumir leche sin pasteurizar y evitar las prácticas de fecalismo, ¿no? Tener un saneamiento básico importante. El tratamiento para la gastroenteritis, generalmente se receta eritromicina o citromicina, y en niños pequeños, pues amoxicilina o ácido clavulánico. Las especies. ¿Qué especies va a diferenciar qué animales van a portar a las diferentes especies de Campylobacter? Primero, al Campylobacter jejuni, generalmente vamos a encontrar aves de granjas, ganado vacuno, ovejas, y la enfermedad que va a provocar principalmente la gastroenteritis, el síndrome de Guillain-Barré. En caso de Campylobacter coli, vamos a encontrarlos en cerdos. Es en principal lugar animal que lo va a aportar. Y lo que va a generar principalmente es el gastroenteritis, infecciones extraintestinales también. Y en caso del Campylobacter fetus, tenemos que los hospedadores frecuentes van a ser el ganado vacuno, las ovejas, y la enfermedad que va a producir son las infecciones vasculares, generalmente septicemia, endocarditis, meningoencefalitis, entre otros. Bien, ahora pasando a otro género que es el Helicobacter, y más específicamente al Helicobacter pylori. En la morfología y metabolismo de esta bacteria tenemos que es un bacilo gran negativo, curvo, espiralado, ¿no? Presenta de 4 a 6 flagelos polares, es decir, solo en un polo, lo que le va a dar una gran movilidad. Es el más móvil de estos tres últimos que estoy hablando. Es un microaerófilo también, va a requerir baja concentración de oxígeno para su crecimiento. En la epidemiología vamos a tener que su hábitat natural va a ser el estómago humano, ¿no? Se va a estimar que el 60% de la población mundial está infectada, la mayoría de forma asintomática. La infección se adquiere generalmente en la infancia y puede persistir toda la vida. Es más frecuente en países subdesarrollados, pues debido a la falta de higiene y la malnutrición que se tiene en esos países. La transmisión es la vía fecal oral, como de costumbre, y el principal reservorio de esta bacteria va a ser el ser humano. Las manifestaciones clínicas que vamos a tener del Helicobacter pylori van a ser los cuadros digestivos. Y ahí vamos a tener la dispepsia, la gastritis, la úlcera péptica, esto va a ir evolucionando, ¿no? Una dispepsia, una gastritis, la gastritis que puede generar una úlcera péptica, ya sea gástrica o duodenal, y por último, y más complicado, el adenocarcinoma gástrico, ¿no? Que es asociado, como vamos a ver más adelante, al gen CAJA. Este adenocarcinoma es el cáncer, que es la manifestación clínica más grave que va a tener el Helicobacter.
También puede producir, ya con menos frecuencia, cuadros hematológicos, como por ejemplo la anemia ferropénica o megaloblástica, que se va a manifestar, pero ya en casos mucho más aislados, podría decirse. El diagnóstico de este Helicobacter pylori se va a se va a realizar cuando tengamos una muestra, se va a obtener, la muestra la vamos a obtener en biopsias gástricas, generalmente por endoscopía, que es un procedimiento invasivo. Los métodos, cuando ya tengamos la muestra, van a ser la microscopía, con las tinciones de hematoxicilina, eosina, el GRAM, o también la tinción de Wartin-Sterry. La prueba principal de diferenciación que se va a utilizar es la prueba de Uriasa o también la prueba de aliento, donde vamos a medir la actividad de esta enzima, ¿no? De la Uriasa. Como les explica más adelante, que esta enzima va a ser muy, muy importante para detectar al Helicobacter. También se puede dar la detección de anticuerpos y IgG, útil solo para diagnóstico iniciales, ¿no? Testes de antígenos en las heces para diagnosticar y monitorizar el tratamiento, y el cultivo bajo condiciones microhidrófilas en medio de Skid Row u Garculumia, ¿no? Que esto es mucho más también aislado. La prevención que podemos tomar en el Helicobacter pylori es, primero, hervir la agua y cocinar adecuadamente los alimentos, implementar programas de diagnóstico temprano para prevenir el cáncer gástrico, para prevenir que esta infección de la bacteria progrese hasta el adenocarcinoma, que es lo más fatal, además de realizar tratamiento antibiótico adecuado para poder erradicar la infección. Bien, ahora para terminar con esta bacteria vamos a ver sus factores de virulencia. Los principales factores, como ya han venido escuchando, el principal de todos es la uriasa, ¿no? ¿Por qué? Porque la uriasa va a neutralizar el ácido gástrico que genera al generar el amoníaco. Esta bacteria va a estar principalmente en el estómago y esta enzima va a ser la principal porque es clave para el desarrollo de la gastritis. También vamos a tener factores de virulencia como la lipasa, que va a degradar lípidos, va a favorecer el daño tisular, las adhesinas, que permiten la fijación, la catalasa, que va a proteger al Helicobacter pylori del estrés oxidativo producido por las células inmunitarias, el factor activador plaquetario, que va a facilitar los procesos inflamatorios en la mucosa gástrica, las proteasas y fosfolipasas, que lo que van a hacer son degradar las proteínas y lípidos de la célula huésped y va a dañar directamente al tejido gástrico, ¿no? Toxinas importantes que podemos también resaltar van a ser la toxina CAG-A, que es una proteína codificada por el gen del mismo nombre, CAG-A, y se va a asociar a las metapasias gástricas, no a los cánceres, y cambios celulares precancerosos. Esta toxina es muy importante de recordar. CAG-A, relaciónalo a cáncer de estómago, a adenocarcinoma gástrico. Otra toxina importante es el PIC-B, que va a inducir la producción de citocinas proinflamatorias, y otra es la VAC-A, VAC-A, que es una toxina vocalizante que va a causar formación de grandes vacuolas en las células gástricas, alterando pues su función y su estructura. Pero aquí la toxina más importante es la CAG-A, que va a dar el origen, va a dar como consecuencia, va a producir los adenocarcinomas, ¿no? Bien, y ya para terminar, ya habíamos hablado del Helicobacter, ahora terminamos con el Arcobacter. Este es menos frecuente, pero también es importante y hay que hablarlo, ¿no? Como todo lo que hemos hablado, son bacilos gram negativo curvos, son aerófilos o microaerófilos, van a producir alfa-hemólisis, este es un dato importante también en medios de cultivo, y el nombre Arcobacter, un dato curioso, es que se va a formar de forma arcus, de su forma que tiene, y Bacter de varilla, ¿no? Es decir, es una varilla en forma de arco, como lo van a poder observar claramente en la microscopía. Los factores de virulencia que tiene el Arcobacter, primero va a ser la adherencia, que es la capacidad de unirse a las células del hospedador, la invasión va a penetrar las células epiteliales y la citotoxicidad, que va a producir toxinas que van a dañar los tejidos, ¿no? Estos factores van a permitir al Arcobacter cause no solo infecciones gastrointestinales, sino también infecciones sistémicas, como podemos ver más adelante en las manifestaciones clínicas. En la epidemiología de este Arcobacter, vamos a ver que las especies más importantes van a ser el Arcobacter butzleri y el Arcobacter
Criaerophilus, aunque el más importante y más resaltante que van a ver si lo han visto en la práctica es el Buzzleri, ¿no? El hábitat de esta bacteria, de este Arcobacter, van a ser las fuentes animales y fuentes ambientales, especialmente las aguas contaminadas. Los principales reservorios van a ser la carne de pollo, la carne de cerdo, el ganado ovino, los peces y mariscos, ¿no? Y la forma de transmisión principal, como todas las enterobacterias, va a ser la ingesta de agua y carnes contaminadas. Para terminar, las manifestaciones clínicas. ¿Qué va a provocar el Helicobacter? En animales va a provocar aborto en cerdos, bovinos y ovinos, además la mastitis, ¿no? En humanos va a provocar náuseas, síntomas inespecíficos como la náusea, los vómitos, diarrea acuosa no sanguinolenta, además de infecciones extraintestinales también. Como había dicho, que los factores de virulencia van a permitir que no solo cause infecciones gastrointestinales, también infecciones sistémicas, como por ejemplo la bacteriemia, la peritonitis, la neumonía. En el diagnóstico del Helicobacter vamos a ver que se realiza un cultivo en Hangar Sambre, Colombia, y generalmente la temperatura es de 30 grados centígrados, ¿no? El tiempo de incubación varía entre 24 a 48 horas. Bien, eso sería todo por mi parte, chicos. Espero que les haya gustado la exposición. Lo estoy haciendo un poquito corriendo, pero espero que les haya servido y mucha suerte para su examen, que sé que les va a ir bien. Si estudian microbiologías, estudiar, darle duro, acordarte, es memoria, acordarte, saber diferenciar los diagnósticos diferenciales, y ya, de microbiología. Les deseo mucha suerte, chicos.